Hay quienes dicen que el mundo está entrando en un periodo crítico. La amenaza del cambio climático, el peligroso y desconcertante desplazamiento del polo magnético, la constante actividad en el cinturón de fuego y hasta esta pandemia. Parecen alarmas que nos alertan de que estamos entrando en tiempos de tribulaciones. En la década del 80, hubo alguien que al parecer pudo ver nuestro presente y tradujo sus visiones en un mapa donde intentó mostrar los cambios que sufriría el mundo tras un evento apocalíptico. El mapa del fin del mundo. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. En 1979, Gordon Michael Scanlon, un consultor en electrónica, mientras se reunía con un cliente, misteriosamente pierde la voz. Así, fue derivado a un hospital, donde le harían unos estudios. Gordon cuenta que mientras descansaba en su habitación, se le apareció una misteriosa luz, acompañada de extrañas visiones devastadoras. Visiones de un mundo asediado por catástrofes. Y de fondo una voz femenina que le sugería notar todo lo que estaba viendo. Al otro día, Scanlon no solo recuperó la voz mágicamente, sino que además dicen que comenzó a ver las auras e incluso podía sanar a las personas. Si bien intentó olvidar esta experiencia, las visiones de un futuro apocalíptico lo acechaban constantemente. Dicen que incluso llegó a soñar 29 noches seguidas con ese futuro, por lo que le hizo caso a aquella voz y comenzó a notar todo lo que estaba viendo. Increíblemente, pudo predecir el terremoto de México en 1984, un año antes. Predijo la presidencia de Bush padre en 1985 y la caída de la bolsa en 1987. También predijo los terremotos que asolarían a California a finales de la década y la actividad volcánica y sísmica que sufriría Japón a principios de los 90. Y sí, esta parece la típica historia del profeta apocalíptico que se atreve a dar su fecha del fin del mundo. No le pido que crean esta historia, pero sí que le dé una oportunidad, aunque sea como mero entretenimiento, ya que en este video veremos cosas realmente interesantes. De hecho, dicen que Scanlon hizo una serie de 43 predicciones que habría detallado en este video, tribulaciones, los cambios de la Tierra, de las que ya se habrían cumplido 33 de ellas. Aunque, para ser honesto, por más que lo busqué, no pude encontrarlo. Si alguien de ustedes lo tiene, me encantaría que lo compartan, y así seguramente le dediquemos una segunda parte. Lo cierto es que a diferencia de muchos profetas apocalípticos, que atribuían sus visiones a poderes místicos y a castigos divinos, Scanlon dice que lograba ver acontecimientos pasados, como erupciones volcánicas, terremotos y otros eventos. Y a partir de ahí comenzaba a trazar sus consecuencias, que derivaban en catástrofes futuras, apoyando sus deducciones en el estudio de las consecuencias del calentamiento global, del derretimiento de los polos y de una posible inversión polar, que podría ser producto del final del ciclo de precesión de equinoccios. Y todo esto, sumado a su preocupación por la actividad nuclear y el mal uso de la tecnología. E incluso, y fíjese qué curioso, llegó a afirmar que habría una peligrosa burbuja magmática debajo de Estados Unidos, algo que fue descubierto a finales de 2017,
aunque no en Los Ángeles, como dijo Scallion, sino en la otra punta de Estados Unidos, en Massachusetts. Todo ocurre en Massachusetts. Estos estudios lo llevaron a realizar este mapa del fin del mundo. Curiosamente, la historia de Scallion es muy similar a la de Lori Toye, otra vidente contemporánea de Estados Unidos, que en 1983 tuvo la visita de lo que llama maestros ascendidos, quienes en un principio le mostraron el futuro devastador que viviría Estados Unidos. Una visita que se repitió en 1988, donde le mostraron lo que ocurriría en el resto del mundo. Y así, Lori Toye creó este mapa, increíblemente similar al de Scallion. Y no crea que todo esto es un bulo. Al menos, Lori Toye estaba tan convencida de sus visiones que llegó a vender su casa para poder producir en masa estos mapas que en un principio se los regalaba a la gente. También el famoso Edgar Cayce, el profeta durmiente, aquel que dicen que al entrar en trance podía responder cualquier pregunta, desde eventos pasados, presentes y hasta futuros, como si tuviese una especie de conexión con esos registros akáshicos. Un medium de renombre mundial habló de los cambios de la Tierra, un periodo de catástrofes naturales idénticas a las que describiría Scallion, que justamente producirían que muchas áreas quedaran bajo el agua, mientras que producto de los terremotos, muchos territorios surgirían de las profundidades. Lo mismo que muestra en estos mapas Gordon Michael Scallion. ¿Recuerda este video donde hablábamos de la preocupación de la élite por un supuesto evento catastrófico que estaba a punto de ocurrir? En él nos basamos en un artículo donde el escritor cuenta de primera mano una reunión sobre este tema que tuvo con importantes figuras, quienes, entre otras cosas, le preguntaron qué lugar era mejor para refugiarse, si Alaska o Nueva Zelanda. Curiosamente, en este mapa vemos como tanto Alaska como Nueva Zelanda no solo se mantienen en la superficie, sino que además ganan terrenos. ¿Casualidad? Además, y mire qué curioso, este mapa fue terminado en 1982 y no fue hasta 2017 que fue hallado Zelandia, un continente perdido bajo las islas de Nueva Zelanda y Tanzania, de prácticamente idénticas proporciones que lo que se muestra en el mapa de Scallion. Según Scallion, el mundo enfrentaría su final entre 1998 y el 2001, por lo que el peligro ya habría pasado. Pero después de ver esto, creo que se merece el beneficio de la duda, ¿verdad? Revisemos un poco estos mapas del fin del mundo. En África, el Nilo desbordaría, cubriendo por completo la mitológica meseta de Giza, mientras que por el oeste ingresaría el mar Mediterráneo, partiendo a África en 3 partes y transformando el desierto de Sahara en una isla. En Asia, la importante actividad en el Anillo de Fuego generaría las mayores catástrofes, hundiendo prácticamente todas las islas del Pacífico, incluyendo Japón, Taiwán, las Filipinas y hasta prácticamente toda China. Como vimos, resurgiría el continente de Zelandia, junto a la mitológica Lemuria. En América del Norte, el Pacífico ingresaría por la costa oeste, tragándose Oregon, Nevada y Utah por completo, y solo dejando algunas islas de lo que alguna vez fue California. Por el este, así como el Nilo, el gigantesco Mississippi
también desbordará, partiendo el continente en dos. Tristemente, este mapa no da muchas esperanzas para el viejo continente, del que solo quedarán un par de islas de lo que alguna vez fue Europa. Aunque frente a las costas de Portugal renacerá la Atlántida, o al menos una parte de ella. Por Centroamérica, las cosas no van mucho mejor. Quizá México sea de los que menos sufra. Además de las costas, solamente las penínsulas de California y Yucatán quedarán bajo el agua. Pero el Caribe será prácticamente arrasado por la crecida del Atlántico. En Sudamérica, el panorama es similar. El Amazonas también desbordará, devolviéndonos el lago Parime. Mientras otro río nacerá, bordeando la cordillera de los Andes y cubriendo parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, llegando hasta Perú. Una gran masa de tierra nacerá entre Perú y Chile, mientras el sur chileno quedará tapado por el Pacífico. La peor parte nos la llevaremos los argentinos y uruguayos. Uruguay quedará hundido en un 60%, mientras que de Argentina solo quedará la Patagonia, algo de Mendoza, San Luis y Córdoba. Lamentablemente para mí, que vivo en la costa de Buenos Aires, creo que no hay buenas noticias. Ahora le contaré algo tan curioso como perturbador. En aquel video que mencioné, hablamos de cómo la élite estaba preparando bunkers para un evento de esta magnitud. Y fíjese, los principales bunkers están en Australia y Nueva Zelanda, mientras que en Europa nos encontramos la red Vivos y The Opidium, una serie de búnkers de lujo situados entre Alemania y República Checa, de las que curiosamente, según este mapa, quedará una única isla. Mientras que en América nos encontramos con un anexo de Vivos en Dakota del Sur, que también quedará en la superficie, así como los búnkers de lujo de la compañía Rising S de Texas. Es cierto, todas estas zonas están sobre el nivel del mar, por lo que es lógico construir ahí. Pero también, en ese video, hablamos de que la élite estaba comprando terrenos a mansalva. Y fíjese estos números. John Malone, empresario del rubro de los medios, es el mayor propietario de tierras en Estados Unidos, con 2.2 millones de acres en Wyoming y Colorado. Ted Turner, dueño de la CNN, tiene 2 millones de acres distribuidos en Montana, Nuevo México, Nebraska y Dakota del Norte. Philip Anschutz, otro poderoso empresario, tiene 434.000 acres en Wyoming. Y Jeff Bezos, dueño de Amazon, tiene lo propio en Texas. Stan Noeke, magnate deportivo, tiene más de 200.000 acres en Montana. Mientras que curiosamente, David Hall quiso crear una especie de refugio para la iglesia mormona en Vermont. Y finalmente, ¿cómo honorar del propietario de la mayor cantidad de tierras agrícolas de los Estados Unidos? Nuestro amigo Billy, quien tiene más de 240.000 acres distribuidos en Florida, Washington, Arkansas, Luisiana, la única bajo el agua, y en Arizona, donde hasta planea construir una especie de ciudad futurista que llamaría Belmont. Y no crea que todos estos datos me los saco de la manga. Fueron publicados en este artículo de la prestigiosa revista Forbes. ¿Cree que estos mapas son solo el sueño de un desquiciado? Eso sí, en estos mapas nos encontramos que el archipiélago de Svalbard, donde se encuentra el arca del fin del mundo, quedará bajo el agua. Por lo que, si son reales, los sobrevivientes de esta catástrofe no tendrán ni semillas, ni información, ni tampoco Oreos. ¿Qué opina?
¿Es pura casualidad que los mayores magnates del mundo estén comprando tierras en las zonas seguras de este mapa? ¿O deberíamos empezar a preocuparnos? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.